Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una nueva sesión de En Vivo con BBC. El día de hoy tenemos una sesión muy especial. Es un tema muy importante y relevante para nuestro país y para su economía. Y bueno, estamos muy felices de tenerlos en esta nueva sesión. Queremos que nos cuenten desde dónde nos ven, desde dónde nos escriben. Cuéntenos si son estudiantes, de qué universidad, si son parte de un punto BBC, si son administradores de un punto BBC. Cuéntenos desde dónde nos están viendo el día de hoy. ¿Listo? Díganme si también me escuchan correctamente y volvemos en un par de minutos. Ya nos vemos. Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una nueva sesión de hashtag en vivo con BBC. Recuerden que este es un espacio del área de educación BBC. Mi nombre es Alejandra Riscaneo, yo soy la directora de educación en la Bolsa de Valores de Colombia y es muy grato para mí tenerlos en este espacio de nuevo, que recuerden que pasa cada 15 días a las 5 de la tarde. Les cuento que el día de hoy tenemos, aparte de una sesión muy interesante con un personaje muy importante en la Bolsa de Valores de Colombia, también les tenemos una súper noticia, sobre todo para las personas que hacen parte de universidades y que actualmente están pues cursando su pregrado o su posgrado. Entonces, grandes noticias tenemos para el final de esta sesión. Entonces, bueno, les cuento, el tema de hoy es básicamente qué son las inversiones sostenibles y cómo cambian el futuro. Para iniciar esta sesión me gustaría lanzarles esa pregunta a ustedes. ¿Qué son para ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan las inversiones sostenibles? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué se les ocurre? ¿Y por qué creen que tienen un impacto en el país? ¿Por qué creen que son tan importantes? Entonces, cuéntenme en el chat, quiero leerlos. Y mientras tanto, me gustaría presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú cómo estás? Buenísimo, muy bien, Nicolás. Entonces, Súper. presento a nuestro invitado. Nicolás es nuestro gerente de emisores e investigación en la Bolsa de Valores de Colombia y bueno, él nos va a contar todo sobre las inversiones sostenibles el día de hoy. Entonces, Nico, te cuento que el día de hoy nos están viendo desde, vamos a ver, nos están viendo desde la Universidad de La Salle, Barranquilla, desde Ceipa, Cartagena de Indias, Cartagena, Montería, la Universidad del Tolima, buenísimo, el Tecnológico de Confenalco, Universidad del Quindío, súper, tenemos muchísimos estudiantes el día de hoy, entonces, Maravilloso. súper chévere. Hacemos honor a nuestro nombre, la Bolsa de Valores de Colombia. Exacto, total. Saludos desde Pereira, bueno, buenísimo. Entonces, Nicolás, te cuento que les acabo de lanzar un par de preguntas que es precisamente el tema de nuestra sesión de hoy. Uno, ¿qué es para ellos inversiones sostenibles? ¿Qué es para ustedes las inversiones sostenibles? Y dos, ¿cómo cambian el futuro? ¿Qué impacto tienen
en Colombia. Entonces, vamos a dejar que nos dejen como sus opiniones, sus percepciones y en un ratico te cuento, ¿listo? Dale, súper, Buenísimo, buenísimo. entonces podemos iniciar. Dale. Nada, pues muchas gracias por la invitación a este espacio. Desde la bolsa, pues es para nosotros súper importante tener esta conversación con el público en general, la conversación de la sostenibilidad. Es uno de los temas que más nos apasiona al interior de la bolsa y creo que no solo nosotros, sino muchos de los participantes de este gran ecosistema que es el mercado de capital. Y vamos a hablar un poquito del tema. Yo quería mostrarles a ustedes un poquito como el slide, un slide inicial de esta presentación que tenemos y que nos gusta compartir con todos ustedes. No sé si tenemos no sé si se está viendo bien o no. Mientras que eso sucede, pues eso es súper. Esta presentación la hemos llamado Oportunidades Sostenibles y es porque realmente queremos ver el tema de la sostenibilidad como una oportunidad para todos. ¿Listo? Esto no es un tema ajeno a nadie, es un tema que debe involucrar tanto a los que están del lado de la emisión de valores en una bolsa, como los que están del lado de los que demandan ese tipo de instrumentos, sean estos bonos o acciones u otra clase de títulos. Y sobre todo desde el punto de vista del público en general y de los inversionistas, aquí quiero que hablemos de los inversionistas desde el punto de vista muy amplio, es decir, inversionistas, persona natural, lo que conocemos también con un anglicismo que es el retail. Todos tenemos que jugar un papel fundamental en esta historia porque aquí no estamos hablando solo del mercado de capitales, estamos hablando de la continuidad, digamos, de nosotros como especie en el largo plazo y de todo lo que podemos hacer desde nuestros diferentes ámbitos. Aquí veo por lo que me cuentas, Aleja, que hay un montón de personas que están estudiando y yo creo que ese es un punto fundamental en esta cadena, o sea, que lo que estudiemos y lo que investiguemos desde los diferentes ámbitos que tocan esto, pues tenga relación con la sostenibilidad. Es una cosa muy importante que tenemos que seguir desarrollando en general en nuestra sociedad. Entonces, si quieren les comienzo a contar un poquito la historia del tema. Supongo, Aleja, que si nos van haciendo preguntas o algo, comentarios, podré ir hablando e interactuando con la audiencia. Entonces, arranquemos. Si puedes poner el siguiente slide, Aleja, por favor. Listo. ¿Qué tenemos? Lo que les voy a contar es una historia, obviamente relacionada con la sostenibilidad y cómo esto está cambiando los mercados y la forma en cómo interactuamos. Pero también quería aprovechar para contarles a ustedes los diferentes elementos de lo que yo he llamado en esta presentación y que se conoce en general como el ecosistema del mercado de capitales. Y asociado a esto, pues voy a ir contando una historia de la fuerza que tiene la sostenibilidad en todo este ecosistema. Entonces, creo que lo han hecho en las diferentes sesiones de este live. Han hablado sobre temas puntuales, no sé si ya tocaron la renta fija, estoy seguro que ya tocaron las acciones, que son los diferentes, digamos, como instancias en las cuales estamos nosotros desde el punto de vista de una bolsa involucrados. Entonces, hay diferentes clases de activos. Aquí en particular puse la renta fija porque esta es una presentación que está también enfocada al tema de los bonos y ahorita vamos a tener alguna conversación con respecto al tema. Esto incluye sectores financieros y sector real en el sentido en que desde el lado de la oferta, y ya les cuento esa historia, pues aquí la oferta viene desde múltiples compañías asociadas tanto al sector financiero como al sector real. Voy a parar aquí un segundito para hablar un poquito de la oferta. Ustedes saben que al final la bolsa digamos, una pieza más de un ecosistema. Y lo que dentro de las cosas que hacemos, lo más importante también es unificar o unir las dos puntas de los mercados de capitales, que es el tema de la oferta y el tema de la demanda. Particularmente el tema de la oferta, que además es mi responsabilidad en la bolsa, buscamos que la bolsa y los mercados de capitales pues ayuden a suplir las necesidades de financiamiento de las empresas en este país, con miras al crecimiento de esos negocios, los proyectos e iniciativas que puedan tener.
Entonces es muy importante entender que a la bolsa vienen las diferentes empresas para lograr financiamiento, y ahora pues tenemos todo un set de compañías que están llegando muy pequeñitas, pero muy pequeñitas digamos en tamaño, pero con unos sueños inmensos y con un storytelling fenomenal. Esto es lo que estamos haciendo con Ascenso en nuestra plataforma de crowdfunding, y el tema del emprendimiento y cómo estamos ayudando a que esas compañías logren financiarse a través de mecanismos de crowdfunding. Entonces, viene el lado de la oferta, y acá la sostenibilidad, para ir hablando del tema de la sostenibilidad, pues, como ya mencioné, esto no excluye a absolutamente nadie. Compañías del sector financiero, y aquí me refiero, por ejemplo, a bancos, que son muchos de nuestros emisores que están listados, pero también corporaciones financieras o compañías de financiamiento, en fin, o compañías del sector real, como las conocemos nosotros, pues, que son compañías como los que ustedes conocen, con grandes nombres como los Ecopetroles, Nutresa, Grupo Argos, Mineros, en fin, muchas compañías de un tamaño ya muy importante, están inmersas en todo el tema de la sostenibilidad, desde el punto de vista de la oferta, es decir, que sus modelos de negocio están basados en la sostenibilidad. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esto incluye a toda clase de emisores. Emisores también privados y públicos, o sea, aquí el cuento de la sostenibilidad no solamente va al punto de las compañías, como mencioné, del sector privado, sino que el sector público pues, juega un papel súper relevante en esta historia. Ecopetrol pues, es una compañía en su mayoría estatal y tiene en su ADN el tema de la sostenibilidad, para poner solo un ejemplo, pero hay muchísimos así que hacen parte del sector público, y el mismo gobierno pues tiene muchas iniciativas relacionadas con la sostenibilidad. Y ya el tema de la frecuencia pues está asociado a cuántas veces vienen estos emisores a los mercados, pero eso digamos lo podemos dejar para otra charla. Entonces esto es desde el lado de la oferta. Lo que quiero mencionar aquí, el tema y vamos engranando con el tema de la sostenibilidad, es que los mercados de capitales, en últimas, pues están ayudando al financiamiento, ¿cierto? De estos proyectos y de estos negocios y de estas iniciativas que tienen los emisores. ¿Y cómo entra el cuento de la sostenibilidad aquí? Resulta que cada vez más las inversiones sostenibles o los emisores sostenibles o la sostenibilidad juega un papel muy relevante en los mercados financieros. Y es que el crecimiento que se dé en los negocios de las compañías, en los proyectos o en las iniciativas que tengan, no puede hacerse de cualquier forma. Ese es básicamente el punto. Tiene que hacerse de una forma, digamos, que asegure la sostenibilidad, de nuevo, del planeta, pero sobre todo también de esos negocios en el largo plazo. Esto no solamente es por el hecho, digamos, de que como especie logremos sobrevivir, sino también tiene que estar asociado a los incentivos que tienen las compañías para existir. Y en ese sentido tienen que unirse los dos incentivos como tal, para poder generar digamos, una tendencia de sostenibilidad a largo plazo. Entonces el crecimiento de las compañías no es de cualquier forma, se tiene que dar de cierta manera, y la sostenibilidad lo que le pone es ese sesgo. Es que las compañías en las cuales invertimos, y ahorita vamos a verlo desde el punto de vista de la demanda, pues tengan un derrotero de sostenibilidad muy claro. ¿Listo? La sostenibilidad, ustedes se preguntarán qué tipo de, o sea, esa palabra, qué es lo que incluye, ¿no? Y hay una sigla muy diciente, que seguramente vamos a tocar más adelante, y que ha estado muy de moda, y los que no la conocen es súper importante que entren en internet y revisen el tema y se ilustren un poquito más a fondo de lo que voy a mencionar ahorita, que es el tema de, digamos, las siglas que son ASIG, ¿no? En español, o en inglés ESG. Y esa es como la trilogía de la sostenibilidad, o la forma en cómo se entiende de alguna manera la sostenibilidad en términos gruesos. La letra A viene de lo ambiental, la S viene de lo social y la G viene del gobierno corporativo. Y esos tres componentes pues se enmarcan, digamos, en lo que viene o lo que conocemos como la sostenibilidad como un todo, pero son elementos muy importantes, y es la forma en cómo los emisores que vienen al mercado, las empresas que quieren financiarse, se aproximan a estas historias de sostenibilidad. Entonces el tema ambiental pues es súper evidente cómo
cómo esto tiene que estar relacionado con la estrategia de largo plazo de una compañía, ¿no? Asociado a los riesgos de cambio climático, asociado a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente en general, no generar contaminación, pero además no solo no generarla, sino también propiciar, digamos, o generar una disminución en los niveles de contaminación que algunas compañías tienen, o los modelos, digamos, de negocio mucho más sostenibles en ese sentido. Entonces, todo es lo que tiene que ver con lo ambiental, si se quiere, que engloba muchos de los componentes, muchos más de los componentes que yo estoy diciendo aquí, pero pues es una abrebocas para que ustedes también entren y revisen el tema a profundidad. El segundo componente es el tema asociado a lo social, que es todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, los grupos de interés de las compañías, ¿no? Las compañías, no sé, una compañía minera, por ejemplo, tiene asociado a su modelo de negocio el relacionamiento que existe con las comunidades que están alrededor de una mina, por ejemplo, ¿cierto? No solamente el medio ambiente, el per se la mina, sino también asociado a las comunidades que están alrededor de esto, o sus empleados también asociados a la explotación minera, cómo están gestionando y cómo están incorporando dentro de su estrategia a largo plazo aspectos relacionados con lo social. Y por último, lo de gobierno corporativo, que involucra a la G, pues es muy importante relacionado con la forma en cómo las compañías hacen el gobierno corporativo, que es un tema que es súper relevante para las compañías que están listadas en bolsa, y precisamente el hecho de que estén listadas en una bolsa ayuda de manera muy importante a que las compañías aumenten sus niveles de transparencia y su nivel de gobierno corporativo, la forma en cómo se están llevando a cabo esas decisiones en las organizaciones y la forma en cómo los modelos de negocio se articulan con las diferentes instancias en una organización, pues hace parte del tema de la sostenibilidad también de largo plazo. Entonces, todo el lado de la oferta, como les dije, está relacionado con que los emisores que vienen al mercado de capitales tengan un sesgo en su estrategia de largo plazo, un sesgo sostenible. Eso es muy importante. Esa es, digamos, la tendencia que estamos tratando también de incorporar desde el lado de la bolsa. Entonces, dijimos que unimos dos puntas, ¿no? Dijimos que unimos el tema de la oferta, pero también aquí viene el tema de la demanda. Entonces, el tema de la demanda, pues, está asociado a los inversionistas, ¿bien? Que es, asumo yo, Aleja, nuestra audiencia está más como por este lado. No voy a dejar de lado que aquí en nuestra audiencia existan emprendedores Sí, que tengan el potencial futuro de por qué no pensar en ascenso, por ejemplo, como una alternativa de financiamiento. sí. Pero De hecho, seguramente acá, sí, dale, antes de Ale. que continúes, me gustaría contarte lo que la gente nos ha respondido sobre la pregunta inicial. Súper, dale. Tenemos muchos conocedores y eso me encanta. Mira, Cristian Cárdenas, que nos está viendo en YouTube, dice que son empresas que tienen en cuenta el medio ambiente, es asociado con las energías renovables y por eso es tan importante. Perfecto. Otra persona, Alexander Cuevas, nos dice empresas que cuidan el medio ambiente. Diego Segura nos dice algo referente a economías de escala, que al principio signifique una inversión, pero que al generar un impacto social genere ganancias. Y más que eso, un cambio. Sí, de acuerdo. Pues, Diego está tocando un término, digamos, de economías de escala, y es básicamente lo que mencionaba yo, y es el tema de que esto no se queda en que la compañía haga una cosa. Esto es un tema de todos. O sea, la escala se logra es cuando todos participamos en el ecosistema sostenible. Buenísimo. Juan Pablo Román Montoya nos dice, para mí las inversiones sostenibles son aquellas en las que no solo se benefician los inversionistas como tal, sino todas las partes que de una u otra forma se ven involucradas. Buenísimo. Bueno, y finalmente, Luz Adriana nos dice, las inversiones sostenibles son importantes ya que no se preocupa solo por la parte económica, sino que tienen el objetivo de mejorar las condiciones de vida y servicios dentro de una comunidad. Sí, de acuerdo. Y Luz Adriana, pues, pone un punto sobre la mesa muy importante, que es el tema de lo económico, ¿no? O sea, aquí tenemos todos en nuestro racional que una compañía, pues, al final tiene una vocación también de generar riqueza, de generar utilidades, de generar desarrollo por medio del retorno, digamos, de sus inversiones. Y eso es muy importante. Eh, y aquí es importantísimo, ya lo mencioné, es que esa generación de riqueza se haga en unos términos amigables, por ejemplo, con el medio ambiente o, por ejemplo, con los grupos de interés de una compañía. Pero eso no deja, digamos, de lado el hecho de que las compañías tienen per se una vocación
de retorno. Y eso tiene que unirse. No es por el amor al planeta, digamos, aunque eso debería ser ya suficiente incentivo, pero también tenemos que alinear los incentivos económicos. Y esta historia de la sostenibilidad no está dejando de lado ninguna de las dos componentes. Es, hagamos economía, hagamos retornos, generemos crecimiento, pero generémoslo bien, acorde a unos principios que en teoría todos compartimos y con los cuales nadie puede discutir. Sí, buenísimo. Otra persona en Facebook, Juan David Rojas, nos toca otro tema importante. Dice, yo pienso que las inversiones sostenibles hacen parte de inversiones que busquen tener un impacto positivo en cuanto a la huella de carbono y asimismo buscar que se sostengan a través del tiempo. Ese es un tema que está muy, muy de moda. De hecho, uno en todos los medios ya ve que las compañías son carbono cero, que ya no dejan huella de carbono. ¿Tú qué piensas? Pues eso es importantísimo, ¿no? El tema de la huella de carbono y la protección del medio ambiente, pues es un tema súper relevante. Tal vez es lo más conocido, ¿no? Cuando uno habla de sostenibilidad, la gente tiende a pensar que estamos hablando únicamente del medio ambiente y de los impactos que tenemos como compañías en el medio ambiente. Eso es un elemento muy importante, sin duda, y trascendental en esta discusión. Y alrededor de eso, pues existen un montón, digamos, de, no sé, métricas puntuales, ¿no? Eso que tú mencionas de la huella de carbono, eso se puede medir, digamos, la huella de carbono es medible. Tú decías, carbono cero es esa la historia, ¿no? Que así uno contamine de alguna forma, por el otro lado tenga un componente que equilibre mi contaminación y que por el otro lado yo esté colaborando a generar menos emisiones de carbono y que en el neto yo esté en cero. Esa es un poco la historia, pero un poco mi mensaje sigue siendo el mismo. No es solo el medio ambiente, es un montón de componentes adicionales. Y cuando lo veamos ahorita y en el tema de las diferentes categorías que tenemos en bolsa, pues ahí nos damos cuenta realmente que esto tiene un abanico infinito de posibilidades. Sí, exacto. Precisamente por ese comentario que nos haces, que no solamente se trata del medio ambiente y de este tema, yo les quiero lanzar una nueva pregunta. ¿Ustedes conocen qué son los bonos verdes, qué son los bonos sociales y qué son los bonos sostenibles? Entonces, cuéntenme qué creen de qué se tratan estos y listo, continuamos, Nico. Mientras tanto que se echan la pensada de esta historia, yo les cuento un lado de la demanda. Sí. Y para mí es lo más trascendental de todo. Para mí la demanda es el componente que va a hacer que esta historia cambie. Y ya les cuento por qué. Básicamente aquí lo que tenemos es en la demanda, a nosotros nos gusta categorizarlo en algunas categorías para tener mejor entendimiento de este asunto. Ahí ustedes las pueden ver. Nosotros consideramos en la demanda categorías, por ejemplo, como los inversionistas institucionales. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a las administradoras de fondos de pensiones, con su sigla AFP, a las fiduciarias, ¿cierto? A las sociedades comisionistas de bolsa, a las aseguradoras y en general a los gremios que están, digamos, como recogiendo este tipo de entidades en esas agremiaciones. Estos son, de alguna forma, los grandes jugadores, ¿no? ¿Por qué pusimos arriba, cuando ustedes leen la letra pequeñita que dice debajo de inversionistas? Dice, cumpliendo con su deber fiduciario, y quisiera parar ahí, porque esto del deber fiduciario es una cosa trascendental en la discusión de la sostenibilidad de mercados de capital. Cuando nosotros como trabajadores o los papás, digamos, de muchos de los estudiantes que están acá que trabajan, hacen sus aportes de pensión, ¿no? Para disfrutar en su edad de retiro todo lo que tiene que ver con su pensión y sus ahorros que van haciendo a lo largo de su vida laboral. Cuando hacemos esos aportes a las administradoras de fondos de pensiones, por ejemplo, para poner un ejemplo, la sociedad, estas administradoras encarnan de alguna manera a esas personas que están ahorrando con este mecanismo, digamos, que está destinado al ahorro de largo plazo. Eso implica un deber. Ese deber se conoce como el deber fiduciario. O sea, a mí me encargan de invertir unos recursos que me están dando para que después las personas se puedan pensionar y ojalá esos recursos yo los logre multiplicar muchas veces porque con eso aseguro que esas personas que se van a pensionar tengan una pensión cada vez más, digamos, importante y puedan disfrutar de su edad, digamos, de retiro. Ese deber que yo tengo como entidad, digamos, a la cual estoy confiando los recursos,
del público, pues es súper relevante en esta discusión. Ya por ahí leía yo, Aleja, si en alguno de los comentarios alguien, aquí lo estoy viendo, Elías Varela hablaba de BlackRock. BlackRock es un ejemplo de esto. BlackRock es una administradora de fondos, la más grande del mundo, que lo que hace básicamente es aglutinar la capacidad de ahorro de muchos inversionistas a nivel internacional. Y esos excedentes los invierte en diferentes tipos de activos, ¿cierto? Que ya mencionamos, pueden ser acciones, pueden ser bonos, pueden ser otro tipo de instrumentos como los que se transan en la bolsa de valores de Colombia o en otras bolsas. Entonces, ese deber debe hacerse también bajo unos lineamientos. ¿Y por qué estamos hablando del tema de la demanda? Porque la demanda tiene que jugar un papel fundamental en esta historia. Nosotros como ahorradores y como inversionistas en unas compañías tenemos que tener la capacidad de sesgar la forma en cómo esas compañías actúan, ¿listo? En la economía. Entonces, eso es súper importante. No solamente hay desde el punto de vista de la demanda institucionales, ¿no? O sea, ya puse el ejemplo de las AFPs, la fiduciaria, digamos, de alguna forma encarna lo que BlackRock es a nivel internacional, más otras cosas, porque tienen otras líneas de negocio, pero de alguna forma también es un aglutinador de ahorro. Las sociedades comisionistas tienen un componente también de inversiones, como los fondos otros, como las fiduciarias, por ejemplo, a través de los fondos de inversión colectiva, pero también son intermediarios entre las personas naturales o jurídicas y los mercados. Las aseguradoras, pues es un tema súper evidente de inversiones que se tienen que hacer de forma responsable. Ellos también aglutinan un montón de recursos, aquí con miras a entregar unas primas en el caso de que se presenten unos siniestros, pero la misma historia funciona. Y las agremiaciones, pues obviamente que aglutinan a esos inversionistas. Esto es un primer grupo como de inversionistas que van a los mercados. Pero otros están las personas jurídicas, que son compañías que invierten en los mercados. Y por el otro lado, las personas naturales, muchos de los que estamos acá en esta conversación hoy, pues somos inversionistas de los mercados a título personal y vamos directamente a los mercados a invertir en acciones o a invertir en compañías como Ascenso, por ejemplo, en donde ahí también hay un sesgo sostenible súper importante y además muy, muy bonito de la forma en cómo se expresa la voluntad de los inversionistas. Y también vienen a nuestros mercados los extranjeros, por ejemplo, los BlackRock y otras compañías gigantescas que aglutinan ahorro a nivel internacional que vienen a invertir en nuestras economías. Entonces, esta forma, digamos, como invierten en los mercados, pues no se puede hacer si yo no tengo información importante que viene por parte de los emisores y en general de las opciones de inversión. Entonces, yo como inversionista o aquel al cual yo le cedí ese deber fiduciario, digamos, que tiene ese deber fiduciario conmigo porque yo le di mis recursos, pues tiene que tomar unas decisiones de inversión. Y las decisiones de inversión se toman con mucha información, dentro de la cual está un tema muy importante que lo vamos a hablar ahora más adelante, Aleja, que es el tema de la revelación de la información por parte de los emisores de títulos valores que se transan, ¿cierto? Toda esta historia que hablábamos ahora de que yo como compañía tengo un sesgo sostenible, debo revelarlo al público, debo hacerlo evidente para que la gente tome decisiones de inversión informadas. Y eso es súper importante en el tema de la sostenibilidad, la revelación de la información. Entonces, ese es el lado de la demanda. La demanda es la que va a los mercados, invierte. Y aquí, como en el tema de la oferta, la inversión debe darse de nuevo, a ese mundo estamos yendo, no de cualquier forma. Uno puede sesgar su demanda con criterios sostenibles. Uno puede tener dentro de sus criterios de inversión criterios sostenibles. Y es lo que hemos visto que ha sucedido en la actualidad con muchas compañías y con muchos inversionistas que empezaron a decir yo invierto en esta compañía y no en la otra, porque me parece que su nivel su compromiso con el planeta, por ejemplo, es superior al que tiene otra compañía o otro sector. Y eso es súper importante desde el punto de vista de la demanda, Aleja. Listo, buenísimo, Nico, muchísimas gracias. Te cuento que a nuestra pregunta creo que no le apuntaron a los bonos sociales. Nos ¿Ah, hablaron no? de bonos verdes y bonos sostenibles, pero nadie habló de bonos sociales. Te cuento un poquito. Dale.
Pina, que nos está viendo desde YouTube, dice que la inversión sostenible es cuando hablamos de un tipo de inversión dirigida a productos financieros o empresas que son medioambiental y socialmente responsables. Bueno, pero ella no respondió la pregunta, perdón. Steven Parra, que nos está viendo en Facebook, dice, verdes, agricultura. ¿Qué opinas? Válido, válido, va jugando, bien, Listo. por ahí hay algo. Elías Varela dice, los bonos sostenibles son aquellos destinados al apoyo de proyectos medioambientales. Sí, Rodolfo Polo dice, los bonos verdes son cualquier tipo de bonos cuyos fondos se utilizan para financiar, en parte o en su totalidad, proyectos amigables con el medio ambiente, ya sean nuevos o existentes. esta sí es la definición del libro, o sea, Robert cogió la definición y nos la puso en pantalla, lo cual es maravilloso, muy cerquita de la realidad. Sí. Cristian Cárdenas nos dice, bonos verdes es un tipo de bono el cual de una u otra forma trabaja los ESGs o ISR. Y, Perfecto. y dice que los bonos sostenibles cuentan con una alta carga en su ponderación para proyectos medioambientales con gran impacto social. Estamos muy cerquita, tienes una audiencia súper educada en estos temas. Sí, buenísimo. Listo, Nico, continuemos. Entonces, vamos a ver ahora el momento en donde la oferta y la demanda se unen, ¿no? Ese es el punto que sigue en este cuento. Y aquí tenemos un par de grafiquitas que nos van a permitir hablar de la pregunta que les hizo Aleja ahorita. En la bolsa, como ustedes saben, uno de nuestras líneas, digamos, de productos financieros o instrumentos que se transan en nuestros mercados, pues está asociado al tema de la renta fija, ¿cierto? De los bonos. Y desde el punto de vista de la sostenibilidad, tenemos varias aristas, digamos, en las cuales estos bonos sostenibles se negocian. Entonces aquí simplemente para hacer una precisión en los términos, ya lo mencionábamos ahorita la definición del libro, pues los bonos verdes, básicamente los recursos que se obtienen de la financiación a través de bonos verdes, pues tienen que ser, si está categorizado como verde, tienen que destinarse a proyectos que le ayuden al medio ambiente, ¿cierto? Y aquí hay un tema súper importante, porque no es que yo como emisor diga que es que yo tengo un proyecto que le ayuda al medio ambiente y entonces la gente me tiene que creer, ¿no? No, eso no es así de sencillo, o sea, esto tiene unas reglas de juego. Lo verde es verde porque cumple ciertos requisitos, ¿cierto? Y aquí es importantísimo, que es cuando uno habla de una palabra que parece un poquito como compleja, pero en realidad no lo es mucho, es el tema de la taxonomía, es decir, es entender muy bien qué significa verde, ¿cierto? Y aquí existen unas entidades a nivel internacional que ya se han dedicado a entender qué es lo que es verde, ¿no? Hay en particular una que es ICMA, ICMA, lo pueden buscar en internet, que sacó hace muchos años unas guías, digamos, que permiten entender qué significa verde, ¿no? Entonces, los bonos verdes. Ahí se dice cuáles son esos proyectos a los cuales están dedicados esos recursos que están levantando los emisores a través de los mercados de capitales, si eso se invierte en tales y tales categorías verdes, o en tales y tales proyectos, si son considerados verdes o no. Entonces, esto no es que a mí se me ocurrió, sino esto tiene unas reglas de juego. Eso es súper importante mencionar. Lo social, pues tiene que ver con componentes netamente sociales, es decir, ayuda a grupos vulnerables. Hoy en día tenemos muchos, digamos, a nivel internacional y ojalá en Colombia cada vez más, bonos que se están emitiendo cuyo objetivo es apoyar la recuperación del momento de la post-pandemia, digamos, ¿no? Esta pandemia pues, nos ha dejado unas desigualdades brutales entre grupos sociales y lo que generan esos recursos es tratar de cerrar esas brechas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la forma en cómo esos recursos apoyan el desarrollo social de un país hace que se consideren sociales estos bonos. Los bonos sostenibles
incluyen, digamos, es una categoría más gruesa, es una categoría que puede incluir una combinación entre algo que es social y algo que es verde, por ejemplo. Y como es una combinación, lo llamamos sostenible. Acuérdense que la sostenibilidad, como les dije, pues una forma de entenderlo es esta trilogía entre A, S y G, ¿no? Lo ambiental, lo social y lo de gobierno corporativo. Entonces, si hay una combinación entre lo ambiental y lo social, pues eso ya aglutina y por lo tanto lo consideramos como sostenible. La otra grafiquita que hay acá es quiénes están demandando, ¿no? O sea, como les dije, lo de la demanda. Y aquí simplemente para que se lleven una idea de las emisiones verdes que hemos tenido en el mercado de Colombia. Esta es una gráfica que no hace honor a la realidad porque hace unos días tuvimos una emisión verde nuevamente, que es una emisión de un emisor que ustedes, de una empresa que ustedes todos conocen, que es ISA, que emitió bonos verdes, o sea que ya llevaríamos 7 emisiones verdes en los últimos años. Los números que aparecen en pantalla pues es la cantidad de recursos que se han conseguido con este sesgo sostenible. Estamos hablando de cerca de 2.5 billones de pesos, que es una cifra importante. Entonces, aquí para mencionar pues que en la bolsa los emisores han venido a buscar esos recursos y la gente los demanda. Y los inversionistas demandan esto y los demandan muy bien porque quieren tener esos sesgos en sus portafolios de inversión. Si le das clic, Aleja, podemos seguir hablando de los temas de esta diapositiva, que son el tema de los habilitadores. Es decir, aquí no solamente la oferta y la demanda juegan un papel, sino también alrededor del ecosistema del mercado de capitales, pues hay un montón de compañías que están alrededor. Para poner unos nombres, las bancas de inversión, los asesores legales, las calificadoras de riesgo, las certificadoras. Eso es una palabra que aparece en la sostenibilidad muy importante. Eso que les decía ahorita de que es considerado verde o no, alguien lo tiene que certificar, ¿cierto? Entonces aquí hay una diferencia súper trascendental, que es la diferencia entre calificadora, que es una calificadora de riesgo, lo que está midiendo riesgo de crédito, o sea, la probabilidad de que la empresa pague o no pague, y el otro que es la certificación, que es alguien, un externo, que dice que en efecto esos recursos que se levantaron del público van a ir a proyectos verdes, por ejemplo. Eso lo tiene que certificar alguien que sepa del tema. Entonces también hay un componente que aparece en los habilitadores, que es la certificación. Los colocadores, los custodios, en fin, hay un montón, digamos, de piecitas en el andamiaje de los mercados de capitales que todos deben contribuir a esta historia. Todos deben contribuir a la construcción de la sostenibilidad en el mercado de capitales. Si le das, Aleja, otro componente adicional es esto que está marcado en gris. Como les decía, esto tiene unas reglas de juego. Esto no está en el aire. Entonces las reglas de juego pues las ponen las autoridades, ¿cierto? Hay algunos ejemplos del Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera, la URF, la DIAN, en fin. En particular, la Superintendencia Financiera creó hace poco una división, un equipo de trabajo enfocado netamente a la sostenibilidad, y los invitamos a que revisen. Hace un par de días salió la guía de bonos verdes de Colombia. O sea, es la forma en cómo el supervisor de este país, el supervisor financiero de este país, entiende lo que es verde. Eso es súper importante en este mundo del mercado de capitales asociado a la sostenibilidad. Y aparte, a nivel internacional, pusimos en la presentación algunos nombres que es súper relevante. Estos son unos nombres que si tu audiencia, Aleja, es más curiosa y quiere seguir indagando en esta historia de cómo vincular la sostenibilidad con los mercados de capitales, estas son fuentes de consulta obligatorias. Si alguien quiere entrar en este detalle, tiene que consultar esas fuentes. Entonces, por ejemplo, está el Climate Bond Initiative, que es toda una organización que se dedica a certificar y a decir qué es verde y qué no es verde. Entonces ellos tienen todo lo que es un bono verde, hay un montón de estadísticas, de estudios relacionados con el tema. El tema de GRI, que es digamos, los estándares de revelación asociados a la sostenibilidad, lo que les contaba ahorita de la revelación, ya lo vamos a hablar un poquito ahorita. Creo que Aleja ya hizo una pregunta, ¿no? El reconocimiento IR, que está asociado al tema de la revelación de información. El PRI también es una iniciativa muy interesante, que es promover que los inversionistas y la demanda tengan criterios de inversión responsable en su forma de entrada a los mercados, o sea, que la gente compre activos financieros con criterios de sostenibilidad y de criterios de responsabilidad también, digamos, socioambiental y otros criterios adicionales. Y ahí está la sigla que les mencionaba ahorita de IGMA, que es también un marco conceptual alrededor de la sostenibilidad en los mercados de capital. Y en el centro de esto pues tenemos a la bolsa, que ya hemos hablado,
que lo que hacemos es unir oferta, demanda y habilitadores y tratar de que los mercados de capitales sirvan como potencial motor para apalancar cada vez más el desarrollo. Y ojalá lo hagamos de una forma sostenible. Y en eso estamos súper comprometidos desde la bolsa, Aleja. Buenísimo, Nico. Sí, como decías, lancé una nueva pregunta a nuestra audiencia. Les pregunté si conocían la certificación o el reconocimiento IR y no, no sabemos qué es la certificación IR. Entonces estamos todos para de qué se trata. Bueno, pues es una iniciativa muy bonita. Ya llevamos 7 años con esta iniciativa desde la bolsa. IR es una sigla, en inglés sería Investor Relations y en español es la relación con el inversionista. Todos los emisores en la bolsa, la mayoría de ellos tienen una figura que actúa como ese anclaje, digamos, o esa relación entre el inversionista y la compañía. ¿El inversionista es quién? Es el que compra acciones, por ejemplo, de una compañía, o el que compra bonos de una compañía. ¿Listo? Y en esa medida, si compra acciones, se vuelve un accionista. Si compra bonos, pues la compañía le debe, digamos, a ese inversionista. Y esa relación entre un accionista y su administración, pues tiene que pasar por esta historia de una persona o un equipo que se dedica a contarle a los grupos de interés qué es lo que está haciendo la compañía. Eso es el famoso relación con el inversionista. Y hay personas que se dedican a eso y es toda una tendencia, digamos, digamos, si se quiere, como de oficio en la industria financiera. Y es súper demandante. O sea, esas personas que trabajan en esos equipos, les quiero decir, es fuerte porque conocen la compañía casi como el vicepresidente financiero. Es a ese nivel de detalle que tienen que llegar. Entonces, esta historia de relación con el inversionista pues tiene detrás lo que les mencionaba, es comunicarse con mi accionista, comunicarse con el tenedor de un bono. ¿Comunicarse cómo? Pues es revelar la información. Y eso se trata del reconocimiento IR de la bolsa. Estamos reconociendo aquellas compañías que cumplen con ciertos elementos en la revisión, en la revelación de información hacia sus inversionistas. Un ejemplo súper sencillo. Que le digan a uno quién hace parte de la junta directiva de una compañía. Ese es súper relevante el tema. Que le digan a uno los estados financieros, ¿no? La compañía ganó dinero o no ganó dinero. ¿Hizo reservas o no hizo reservas? Los informes de gobierno corporativo. En fin, un montón, digamos, de cosas asociadas a la revelación de información hacia los grupos de interés que estamos de alguna forma incorporando dentro de las buenas prácticas que tienen que tener nuestros emisores. Pero es una cosa que tengo que aclarar mucho y es, ¿esto se hace para qué? Para que los emisores revelen información, ¿cierto? Pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que tu audiencia, por ejemplo, que invierte en los mercados o que son potenciales inversionistas, tengan la información apropiada para invertir en las compañías. Si a uno le dicen qué está haciendo una compañía, uno cómo invierte en esa compañía, ¿no? Entre más le digan a uno, entre más conoce uno, pues uno se siente más tranquilo de invertir en la compañía. Y aquí pasamos al tema de qué es lo que están revelando las compañías. Y entonces, pues, están revelando qué. Ojalá estén revelando criterios sostenibles. Y hoy en día las audiencias y los inversionistas están pidiendo cada vez más, Aleja, que le revelen a uno, por ejemplo, si una compañía está contaminando o no un río, o cuál es su política para no contaminar ese río. Por ejemplo, en el caso de una minera, por ejemplo, o de una petrolera, pues es una discusión súper relevante. El impacto que tienen esos negocios en el medio ambiente. ¿Qué están haciendo esas compañías para mitigarlo? ¿Cierto? Porque de eso va a depender que un inversionista quiera ser accionista o no de esa compañía. Entonces, eso es lo que estamos promocionando a través de nuestro sello reconocimiento IR, que busca mejorar las prácticas de revelación de información. Buenísimo, Nico. De hecho, Roder Polo nos respondió. Él dice que tiene el objetivo de hacer de Colombia un mercado más elegible para la inversión y que la Bolsa de Valores de Colombia promueve entre los emisores la adopción de mejores prácticas. ¿Roder es profesor? Sí. Debe ¿Será ser profesor, Aleja. que cuéntanos? Sí, seguro. De hecho, Buenísimo. Carlos Guillermo Barrios nos dice desde Facebook que la BBC también lanzó la guía de sostenibilidad del mercado colombiano. De acuerdo. Ujú. Pues para los que no sepan, Carlos Guillermo Barrios es el IR de la bolsa. Por eso él sabe esos temas tan importantes. En efecto, nosotros publicamos
en la bolsa con ayuda del GRI, que es la iniciativa de revelación de información, una guía de sostenibilidad para el mercado colombiano. Y ahí de nuevo lo que hacemos es tratar de guiar la forma en cómo se revelan los diferentes componentes de sostenibilidad de una compañía. O sea, lo que estamos diciendo es, usted quiere revelarlo, aquí hay una guía para que usted lo pueda hacer con las mejores prácticas. Buenísimo, listo, Nico. Y ya para continuar, tenemos un par de preguntas que nos hacen sobre cómo puedo hacer parte de las inversiones sostenibles como empresa y como persona natural. ¿Cómo me puedo meter en este mundo? Pues esa es la pregunta tal vez más trascendental de todas, Aleja, y es, perdón, que aquí está llegando la nueva generación, y es por lo cual hacemos todo este trabajo de la sostenibilidad. Claro. Voy a ponerla en pantalla si no te molesta. Dale. El tema es lo siguiente, es la pregunta más trascendental de todas, y es cómo desde los diferentes puntos podemos acompañar. Les decía ahorita que lo más importante es el tema de la demanda, pues es súper relevante en esta discusión. Nosotros como inversionistas somos los que manejamos, los que tenemos la batuta en nuestra mano, tenemos el poder, nosotros como inversionistas. Uno puede tomar una decisión de inversión en los mercados de capitales en función de lo que esté haciendo una compañía, ¿cierto? Y esto ha llegado a unos niveles súper importantes. Ahora uno de los asistentes al live nos mencionaba el tema de BlackRock y mencionaba algo como que tienen unos principios de inversión. Eso ha llegado a ese nivel, o sea, esas compañías que gestionan activos están poniendo unos requisitos para sus emisores tan altos y con tanto poder que pueden llegar a decir, yo no invierto en sus títulos si usted no tiene una política de sostenibilidad clara. Entonces, el poder que tienen esas compañías que aglutinan ahorro, por ejemplo, es súper importante, ¿cierto? Entonces, nosotros, per se, como inversionistas de persona natural, podemos decidir invertir en una compañía X o en una Y con criterios de inversión responsables asociados a la sostenibilidad. Pero no solamente eso, tenemos también que empujar para que las compañías que están invirtiendo nuestros ahorros en los mercados financieros tengan también criterios de inversión responsable, ¿sí? Entonces, las AFPs, las aseguradoras, las fiduciarias, deben tener principios de inversión responsable para ir a los mercados, ¿cierto? Y lo están haciendo, y cada vez más tienen esos principios, y cada vez más en Colombia estamos adoptando ese tipo de elementos en las decisiones de inversión. Entonces, ¿cómo podemos aportar como personas de a pie, como inversionistas y como participantes del ecosistema de mercado de capitales? Exigiendo. Este mundo se va a mover en la medida en que los consumidores de productos de retail, de productos en un supermercado o de productos financieros, tengamos la capacidad de influir en cómo las compañías están llevando sus modelos de negocio. Y eso es lo que va a determinar la forma en cómo se va a tener que mover la economía y las diferentes empresas que están listadas en una bolsa. Nosotros desde la bolsa queremos ayudar en ese sentido. Promocionamos las líneas, digamos, asociadas a la sostenibilidad con productos financieros, ¿no? Queremos que los emisores emitan más bonos verdes, más bonos sostenibles, más bonos sociales. Queremos generar índices y el reconocimiento IR que tenga asociados principios de sostenibilidad. Entonces, queremos contribuir en esa discusión, ¿no? Participamos en muchas discusiones a nivel nacional e internacional también, porque también hacemos parte de la Asociación Mundial de Bolsas, donde se llevan a cabo este tipo de discusiones. Entonces, queremos hacer parte de la historia, pero además queremos convocar que vengan más participantes a esta discusión y que los inversionistas al final tengan criterios de inversión sesgados a la sostenibilidad, porque al final es la forma en cómo vamos a ser, valga la redundancia, sostenibles como especie en el tiempo, pero también sostenibles desde el punto de vista económico, ¿no? ¿Podemos hacer las cosas mejor? Claro. ¿Podemos generar riqueza? Claro. Pero podemos hacerlo de una forma, digamos, amable con el medio ambiente, con los grupos de interés en términos sociales, o hacerlo con el mejor gobierno corporativo. Entonces, ¿podemos participar de esta historia? Claro que sí. Buenísimo, Nico. Listo. Entonces, si quieres, continuamos con tu presentación y vamos con algunas preguntas súper interesantes que tenemos. Dale. Pasemos, si quieres, al siguiente slide. Aleja, porfa. Bueno, les decíamos que desde la bolsa pues estamos desarrollando, transformando el ecosistema.
estamos generando nuevos productos sostenibles, entonces estamos participando, digamos, para generar visibilidad y promover la negociación de productos en el mercado secundario. Entonces estamos promoviendo la negociación de bonos verdes, de bonos sostenibles, lo estamos haciendo. Eso es una de nuestras líneas de negocio. Si quieres darle continuar a todo el slide, Aleja, para que salga todo, no hay ningún problema. El tema de la revelación de información, ya lo mencionábamos. El IR, pues queremos que incluya criterios sostenibles. El tema de los índices y los ETF sostenibles también. O sea, una forma en cómo la gente invierte en los mercados de capitales hoy en día es a través de índices, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la gente dice, ¿cómo hago para invertir en el mercado norteamericano? Una forma muy sencilla es invertir en el S&P 500, por ejemplo. En Colombia hay un producto que está asociado al Colcap, ¿no? Son las compañías con mayor capitalización. Entonces, estamos tratando también de generar índices que tengan por dentro criterios sostenibles, ¿cierto? Que incluyan compañías con los más altos estándares de sostenibilidad en el sentido de revelación, de lo que están haciendo de estrategia. Entonces también estamos incentivando por ese lado el tema de la sostenibilidad. Y por último punto, y no menos importante, pues es, Aleja, lo que tú estás haciendo con este tipo de sesiones, y particularmente con la de hoy, que es básicamente educar, llevar la palabra, evangelizar para que las personas entiendan este tema, cómo funciona, se llenen de curiosidad y vayan e investiguen y traten de entrar y tener este sesgo, no solamente en sus decisiones de consumo personales, por ejemplo, ¿no? Que lo hablábamos ahorita. Yo consumo tal marca o tal otra en un supermercado porque es más amigable con el medio ambiente, por ejemplo, pero que también sus decisiones de inversión en los mercados de capitales pues tengan un sesgo sostenible. Y eso hace parte de entender, de explicar a la gente esos conceptos y de enseñarle a todos lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Entonces, esto es súper importante. Buenísimo, Nico. Muchísimas gracias. Te quiero hacer algunas preguntas súper interesantes que tenemos de parte de nuestra audiencia. Dale. Que es del Tecnológico Confenalco de Cartagena, nos pregunta, ¿qué beneficios tienen las grandes y medianas empresas en la sostenibilidad? ¿Qué beneficios tienen las grandes y medianas empresas? Lo primero es que precisamente la palabra. Si tú incorporas dentro de tu estrategia un criterio de sostenibilidad, pues estás asegurando, no asegurando, pero por lo menos promoviendo que tú vas a existir como compañía en 10 años, en 20 años, en 30 años. Si tú no incorporas eso en tu estrategia, puede que no existas en 10 años, ¿no? Entonces, no sé, una compañía que se dedica a extraer materias primas y recursos naturales. Si no incorpora criterios de sostenibilidad en su extracción, puede que la compañía no exista en 10 años, o en 20 años, o en 30 años. Y eso aplica no solo para ese tipo de compañías, para todas en general, porque todo está asociado, y todo el consumidor, los grupos de interés van a tener esos criterios a futuro. Entonces es súper importante. Esto además llega a un punto en donde ni siquiera es como una alternativa, ya se vuelve una obligación porque si no, no puedo sostener mi compañía en el largo plazo. Buenísimo. Listo. Juan Pablo Román nos pregunta, ¿cuáles son algunas de las buenas prácticas del gobierno corporativo? Tú mencionabas una que es educar, evangelizar. ¿Qué otras? El gobierno corporativo pues es fundamental, ¿no? en toda esta discusión. El gobierno corporativo pues es la forma en cómo al interior de una compañía se llevan a cabo todos los procesos de toma de decisión, de control. Entonces las compañías bien gestionadas pues tienen altísimos estándares de gobierno corporativo, ¿no? Y esto hace parte de la trilogía ASG que veníamos mencionando. Una compañía tiene que involucrar criterios ambientales, criterios sociales, pero también criterios de buen gobierno corporativo, ¿no? La misma palabra lo dice, gobierno corporativo. Es la forma en cómo gestionamos las compañías. Y hay diferentes, digamos, desde la forma en cómo revelamos la información, los controles que tenemos al interior de las organizaciones, las decisiones en una organización, cómo se toman. Por ejemplo, un tema fundamental en el gobierno corporativo, la participación de las mujeres en las juntas directivas. O sea, hay todo un set, digamos, de discusiones que se dan a nivel global de la equidad de género en las juntas directivas. La visión que tiene una mujer es muy distinta a la que tiene un hombre. Entonces, sus competencias también. Y eso le hace mucho bien a las compañías. Entonces, por ejemplo, eso hace parte del tema del gobierno corporativo.
de cómo gestiono ese tipo de toma de decisiones. Los diferentes comités a los cuales, digamos, le hacen veeduría al interior de una organización. Los diferentes, digamos, como documentos o reglas de juego con los cuales una organización juega, digamos, en el mundo corporativo. Todo esto tiene que hacerse de una manera muy, muy, muy explícita y lo mismo, revelarlo al público. Las compañías con mejor gobierno, pues, en teoría, están haciendo la tarea mejor hecha. Y es súper importante tenerlo súper presente en toda esta historia de la sostenibilidad. Tener un gobierno corporativo te asegura ser sostenible en el futuro. Es básicamente como la frase que resumiría. Genial, buenísimo, súper interesante. Juan David Rojas nos hace una pregunta sobre Ascenso. Él quiere saber cómo funciona Ascenso. Juan David, viene una sesión sobre Ascenso, te lo prometo. No, maravilloso. Y lo chévere para contar el tema de la sostenibilidad en Ascenso. Sí, No sé, exacto, no sé si lo han visto, para que le hagas esa pregunta a Lina, que va a ser seguramente tu invitada, sí. o Andrea, no sé quién será. Fíjate que cuando uno revisa la plataforma, ahí hay iniciativas sostenibles de consumo, digamos, por ejemplo, no sé, alimentos sostenibles, el transporte, la movilidad sostenible que se hace con vehículos, digamos, de poco consumo. Entonces es una pregunta súper importante y lo repetimos, esto no es de las grandes compañías, eso es de todos, chiquitas, grandes, medianas, nosotros, cualquiera tiene que apoyar el tema. Buenísimo. Vamos con una siguiente pregunta. Roder, se me perdió la pregunta de Roder. Pregunta, ¿qué es lo que más afecta en la parte financiera en el ecosistema de la sostenibilidad? ¿Qué es lo que más afecta en la parte financiera en el ecosistema de la sostenibilidad? Yo soy estudiante del Tecnológico de Cartagena. Ah, Roder no era profesor, Aleja, es estudiante, es un estudiante avanzado. Qué maravilla. ¿Qué es lo que más afecta a la parte financiera y en el ecosistema de la sostenibilidad? Es decir, la parte financiera, pues ya lo dijimos, es un componente, digamos, súper básico de la sostenibilidad, ¿no? O sea, lo que mencionábamos al principio, tiene que ir de la mano. Esto no es una política sostenible por el amor al planeta per se, no. Tiene que ir alineado con los objetivos de financieros de una compañía. Y en ese sentido, las políticas pues tienen que estar muy, muy alineadas. La parte financiera pues también incluye muchos componentes, digamos, como de métricas asociadas a la salud financiera de las compañías, que están asociadas a la sostenibilidad. Entonces, lo que decía, yo creo que el resumen para responderle a Roder es, esto no es solo la sostenibilidad, digamos, leída como el aporte al medio ambiente o el aporte a la sociedad, sino también la sostenibilidad económica de una compañía en el largo plazo. Eso es un mensaje súper importante que nos tenemos que llevar aquí todos. Esto es porque después no vamos a existir, así de simple, como compañías. Y los consumidores nos van a castigar, los consumidores van a cambiar su forma de ver las compañías y tenemos que ir migrando hacia allá. Poco a poco, con buenos incentivos y con buen ánimo, digamos. Eso también tiene que ver mucho de voluntad. Buenísimo. Bueno, te voy a hacer la última pregunta ya para ir cerrando nuestra sesión. Fernanda Pulido nos pregunta sobre los bonos naranja. Y ella dice, ¿los bonos naranja pueden aplicar bajo los criterios ESG? Claro, y tenemos bonos naranja, los emitió Bancoldex hace unos años, y están asociados, digamos, a todo el tema de la política del gobierno actual, del presidente Duque, en donde la economía naranja pues es uno de sus pilares de desarrollo económico y social. Esos los hemos llamado bonos naranja, pero en realidad pues podrían tener un sesgo social, ¿no? Un sesgo social en ese sentido. Y claro, aplican criterios ESG, los certifican, digamos, también, y pues están asociados a todo lo que tiene que ver con economía naranja. Entonces sí, la respuesta es sí, claro, clasifican y se puede clasificar como bonos sociales, por ejemplo. Buenísimo. Te quiero hacer una última pregunta que me parece interesante. Claro. De hecho, hay dos. Cristian Cárdenas nos pregunta, ¿cuál ETF sostenible tiene Colombia? Uno. Y Adrián Garrido nos pregunta, ¿cómo impacta estas inversiones sostenibles al PIB? Bueno, vámonos por la segunda, digamos, que es un poco lo que ya hemos venido diciendo sobre el tema. El PIB simplemente es el crecimiento agregado de una economía. Entonces, asociado al PIB, pues es lo que decimos, la riqueza se genera, pero la riqueza tiene que generarse desde cierta forma, ¿listo?
para que las nuevas generaciones, como en el caso de esta pequeña, pues puedan tener una riqueza asociada a un tema distinto, ¿no? Al tema de la sostenibilidad. Dame un segundito que Alicia tiene que ir a ver una cosa. Tranquilo. Bueno, yo mientras tanto les voy contando esta gran noticia que les tenía al final de la sesión, Nico. Te cuento que pues esto es de mucho interés para todos nuestros estudiantes de universidad, para los administradores de Punto BBC. Les cuento que volvemos a lanzar la bolsa millonaria. ¡Oh, wow! Sí, entonces muy pronto tendrán noticias. Seguramente la próxima sesión en vivo vamos a hacer una sesión de Cuba, de preguntas y respuestas sobre la bolsa millonaria, porque queremos que todos nuestros estudiantes, todas estas personas que están tan interesadas en el mercado de capitales, hagan parte de él y hagan esta práctica tan chévere que se tiene siendo parte del concurso de bolsa millonaria. Entonces, les quería lanzar esa Gran gran noticia. noticia, tiene súper emocionados y pues va a ser muy rápido, todo esto va a pasar muy rápido, entonces necesitamos que estén muy pendientes de todas nuestras redes sociales, de las sesiones en vivo que vienen, porque les vamos a estar contando mucho más, Nico. Buenísimo. La bolsa millonaria, siempre he sido un fan de la bolsa millonaria en mi antigua posición en la bolsa que yo gestionaba el mercado de derivados, pues una iniciativa fue involucrar a los participantes en esto en productos distintos a las acciones. Y uno era el tema de los derivados. Eso les permite tener una visual, digamos, de otro tipo de productos. Pero sin duda es una aproximación muy interesante al mercado bursátil y necesitamos de verdad que muchas personas se animen a invertir en los mercados. O sea, hay muchas oportunidades muy interesantes de compañías que están listadas. Necesitamos que cada vez más vengan y obviamente esto que está pensado no solo para ellos, pero pues en general para las nuevas generaciones. Es importantísimo la aproximación a los mercados de capitales y saber que en Colombia existe un mercado y que tenemos que, digamos, apoyar el mercado local, ¿no? Yo sé que Sí. afuera también existen muchas alternativas, pero la idea es que también hagamos aquí el esfuerzo, digamos, y tener con buen ánimo la posibilidad de acceder al mercado de capitales local. Entonces, buenísima noticia, excelente primicia. Sí, sí, buenísimo. Bueno, entonces, pues nada, Nicolás, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu explicación. Creo que disfrutamos y aprendimos muchísimo porque vimos que no sabemos varias cosas. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Seguramente te invitaremos a una nueva sesión para que nos cuentes más sobre lo Por que tú favor. haces en la bolsa, sobre los diferentes emisores, sobre las investigaciones, que también les interesa muchísimo a nuestros estudiantes. Y pues nada, recuerden que esta sesión queda grabada en nuestro canal de YouTube, la pueden repetir y compartir con amigos, familiares, empresas que conozcan, empresas que quieran estar en ascenso también. Y nada, pues muchísimas gracias por asistir, compartan esta URL que está aquí arriba. Y pues nada, nos vemos entonces dentro de 15 días con más noticias de nuestra nueva bolsa millonaria. Entonces, muchísimas Súper. gracias, Nico. Chao, no, Aleja, gracias a ti por la invitación y por favor, acérquense a la bolsa es chévere y acá hay muchas cosas para que ustedes aprendan y apoyemos esta historia de la sostenibilidad también de la mano de la bolsa. Chao a todos. Listo, buenísimo. Chao, que estén muy bien.